pasamos a la tercera comunicación de esta sesión. El autor o la persona que nos va a hablar es Ricardo González García, que es doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con su tesis Interferencias, influencia de otros medios icónicos en la estética de la pintura, con el que obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y como profesor trabaja en la Universidad de Cantabria en expresión plástica y su didáctica. Es artista plástico además y sus líneas de investigación giran en torno a la expresión plástica, la educación artística, la historia del arte, la estética, los estudios de cultura visual y las tecnologías de información y comunicación. Cuando quieras, Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Se ve la pantalla compartida, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, muchas gracias. Bueno, pues en principio quiero agradecer al Comité Científico del Congreso que haya seleccionado la presente comunicación, que va por título Lo fantástico trascendental en los mitos renovados de los laberintos psicológicos de la pintura contemporánea. Podemos comenzar, antes de enfocar el asunto a tratar, por definir qué supone el mito clásico, no sin antes recordar la máxima de Albert Camus, que abre la presente indagación. Los mitos no tienen vida propia, esperan a que les demos cuerpo. Posiblemente sea esta la clave que alienta todo el camino propuesto, la necesidad de imaginar un mito y comprobar cómo toma cuerpo a través de relatos e imágenes. Y, en última instancia, ver cómo traduce eso la pintura a fin de ofrecer visiones renovadas de mitos. Más allá de la definición canónica de mito, en tanto que narración ficticia que refleja aspectos universales de la condición humana, también es interesante ver cómo se refiere la filosofía a este o cómo lo utiliza la psicología. Sea como modo ancestral de conocer y explicar el mundo antes del método científico, o sea como una forma de dar explicación a ciertos comportamientos del individuo. Según estas primeras premisas, podemos partir de la hipótesis que engrana nuestro ensayo: cómo adopta la pintura contemporánea el concepto de mito para renovarlo. Y para dar respuesta a la pregunta formulada, podemos partir de dos ámbitos de estudio que han de conjugarse para llegar a ciertos resultados y conclusiones, y que, volviendo a la máxima de Camus, viajarán desde ese mito que está aún por nacer, que permanece en el limbo virtual de la imaginación, a su encarnación por diferentes manifestaciones expresivas. Es decir, el acto creativo y su momento previo, como espacio virtual donde los mitos, los arquetipos y los símbolos pertenecen a un inconsciente colectivo en el que fluctúan y se modulan para acabar siendo parte comunicativa, y su realización en el propio hecho creativo. Espacios donde se considera lo fantástico trascendental en tanto que impulso creativo, como explicaremos, puede ejercer un importante papel, constituyendo a su vez una denominación aplicable al campo literario y, por qué no, también a la pintura. Y para poder comprobar esto, tendremos que recurrir a los hechos creativos, de la literatura a la pintura, desde un enfoque analítico a fin de corroborar lo que perseguimos. Y dado que es necesario para ello establecer un método de análisis mitocrítico, a modo de guía filtrada por lo fantástico trascendental, se ha recurrido aquí a dos ensayos, de la mitocrítica al mitoanálisis de Gilbert Durand y a mitocrítica cultural, una definición del mito, de José Manuel Losada, para posibilitar así detectar dentro de la producción pictórica actual en qué casos nos hallamos ante una lectura renovada del mito en clave de lo fantástico trascendental. Procedamos ahora a situar qué es lo fantástico trascendental desde diferentes perspectivas. En principio, como ya se ha adelantado, puede ser considerado, en relación a aquello que Kant denomina la imaginación trascendental, un impulso creativo intrínseco del ser humano, en tanto que capacidad fabuladora que genera pensamientos, ideas o imágenes que pueden diferir de lo real, enfrentando así lo subjetivo a lo objetivo. También lo fantástico trascendental supone un subgénero incluido dentro del género literario de lo fantástico, ampliamente tratado por Todorov, Roas, entre otras. Por su parte, Peter Czerzowski ve en lo fantástico trascendental una posibilidad de renovación del género de lo fantástico, a raíz de mayor carga subjetiva, de subversión e incertidumbre, y pone como ejemplos literarios de esta situación a Borges y a Kafka. Según esto, la diferencia que podemos establecer entre lo fantástico y lo fantástico trascendental, en tanto que campos que utilizan recursos expresivos concretos,
es que mientras que en el primero la irrupción de un acontecimiento inexplicable e insólito en una escena aparentemente cotidiana genera perplejidad y desconcierto, dejándolo sin explicación, en el segundo caso se busca una trascendencia, es decir, una reflexión introspectiva que dé sentido a esa experiencia a fin de que se constituya una revelación que suponga una superación del misterio planteado. Pero antes de que lo fantástico trascendental pueda llegar a considerarse un subgénero expresivo en relación a lo que persigue también, a lo que persigue también, vemos preciso recurrir a la filosofía para comprobar que lo fantástico trascendental tiene una estrecha relación con aquella corriente del siglo XIX que se denominó como trascendentalismo, que como reacción al materialismo proponía la autosuficiencia y una especie de espiritualidad individual para lograr acceder a una verdad superior mediante la introspección. Si conectamos esto con la generación mítica, no cabe duda que la creación del mito funciona en la psique del individuo a modo de pensamiento mágico, para conectar su interior con el exterior a fin de establecer soluciones y trascender de algún modo. Existirá, por tanto, en su mecánica mental siempre una pugna entre el principio de placer y el principio de realidad, siendo esta energía psíquica la que dinamiza la generación y la recepción del mito. Un entramado donde lo arquetípico y simbólico entran en juego para establecer un todo laberíntico, que puede conducirnos a bifurcaciones o desdoblamientos que, no pudiéndose materializar en el contexto real, acaban por formar parte de un espacio mítico. Desdoblamientos que, por ejemplo, podemos observar en obras como El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde o Pedro Páramo, por poner dos ejemplos entre otros muchos. Según lo explicado, vamos a comprobar a continuación cómo se podría trasladar los recursos expresivos que dan carácter a lo fantástico trascendental en literatura al campo de la pintura. En conexión con lo señalado, las estrategias representativas que en pintura pueden llevar a término lo fantástico trascendental conllevarían una mezcla de tres acciones: hacer irrumpir lo insólito en lo cotidiano, como hace la corriente surrealista; introducir en la imagen símbolos y alegorías para conseguir una trascendencia similar a la lograda por las corrientes simbolista y romanticista; y establecer atmósferas inquietantes y extrañas mediante descontextualización objetual, como por ejemplo establece la pintura metafísica. Aparcando de momento lo fantástico trascendental como subgénero en el que poder encajar cierta pintura contemporánea, vayamos ahora a comprobar cómo se podría establecer un análisis desde la mitocrítica para evaluar la presencia del mito en un medio expresivo, tomando en cuenta, como se ha señalado, a Durán y a Losada. Ponderando el poder de la imaginación, el enfoque mitocrítico establecido por Durán trabaja desde dos regímenes: el diurno, donde se encuentran las figuras de antítesis híbridas y metamórficas, y el nocturno, donde se encuentran las figuras de síntesis cíclicas de intimidad e inversión. Según su propuesta, podemos comprobar cómo estas concepciones son detectables en gran parte de la producción pictórica que ha tomado en consideración al mito. Tal son los ejemplos que aquí se muestran de Leonora Carrington, que acude a la mitología celta para interpretarla desde un régimen diurno; Wolfgang Paalen, que recurre a las mitologías precolombinas también desde un régimen diurno; Michael Ayton, que recurre al laberinto como tema mítico desde un régimen nocturno; o Matt Ryden, que incluye arquetipos míticos también desde un régimen nocturno. No obstante, no existe un peso absoluto de uno u otro régimen, siempre existirá una mezcla de ambos en cada imaginaria manifestación. Pero que, dado que cada individuo no es un ente desconectado del mundo exterior, hemos de viajar de lo que sucede en su imaginación a lo que implica su contexto, lo que sería similar al contraste anteriormente establecido entre el principio de placer y el de realidad. Así, para poder evaluar la presencia de los mitos clásicos en una manifestación cultural contemporánea o su concepción renovada, Losada propone tres factores que debemos tener en cuenta: la globalización como fenómeno que iguala manifestaciones a nivel global. Aquí decir también que es reseñable cómo afecta la evolución tecnológica en comunión con una imaginación que ahora, por ejemplo, puede ser sintética con la inteligencia artificial para la generación de nuevas cosmogonías míticas. Y posiblemente todos estos factores que conllevan un mundo en cambio perpetuo
sean los que conducen a la inmanencia como desplazamiento que puede sufrir la trascendencia que otrora poseía el mito clásico, lo que igualmente conduce a cierto relativismo o desde el cual la universalidad del mito se halla constantemente interpelada. Según esto, proceder al análisis de una manifestación cultural para ir a esa caza del mito, digamos, o detectar su presencia ahora, teniendo en cuenta la globalización, la inmanencia o el relativismo, nos llevaría a determinar si esta presencia es detectable o si, por el contrario, se halla tan integrado que se torna compleja su identificación. Tomando en cuenta esta mayor o menor capacidad discriminatoria, para cada caso a estudio podremos encontrarnos con identificaciones claras que responden a reiteraciones de mitos clásicos o a la consideración de mitos modernos, en tanto que creencias extendidas por los laberintos del inconsciente colectivo actual. O con pseudomitos, en tanto que falsos mitos que distan mucho de los ortodoxos o canónicos. A raíz de ello, será nuestra misión evaluar en qué grado aparecen o podemos ponerlos en duda si es preciso. No supone, por tanto, un método cuantitativo, sino un eminente método cualitativo que dependerá de la perspectiva de quien analice. Para proceder, en nuestro caso, a la evaluación de la presencia de mito en la pintura contemporánea, se propone seguir esta linealidad indicada, que lleva desde la reinterpretación del mito clásico a un diálogo plástico con la tradición y a la generación de otras visiones renovadas del mito que conduzcan a posteriores reflexiones sobre la historia reciente de la humanidad, aunque sea desde un código fantástico más relacionado con la imaginación y la subjetividad que con la realidad objetiva. Por tanto, al valorar iconográficamente una producción pictórica, podemos tener en cuenta en qué medida se integra el mito clásico en función de repetidas fórmulas compositivas ya ensayadas, cómo se vuelve a valorar, o si se incluye aquí una postura crítica, o si por el contrario se produce una desintegración en tanto que ruptura con la tradición, disolución y cierto acuerdo entre contrarios ideológicos. Del primer caso, encontramos ejemplos notables donde se reinterpreta el mito clásico en pintura desde diferentes concepciones plásticas, como podemos observar en estas imágenes. Pero el segundo caso puede resultar más complejo o laberíntico, porque, como se decía, depende de apreciaciones cualitativas basadas en aquellas que ha establecido la crítica especializada. No obstante, y para poner un ejemplo acorde a todo lo que aquí se ha planteado, se considera que la obra del pintor Neo Rauch puede cumplir con lo que supondría ahora ofrecer una visión mítica renovada en clave de lo fantástico trascendental. Por esta razón, desde el principio de la presente comunicación se han ido mostrando imágenes de su obra, composiciones donde cierto pasado postcomunista queda velado por un enfoque onírico simbólico en el que aparecen fenómenos insólitos dentro de escenas aparentemente cotidianas. En estas no se ilustran mitos clásicos, sino que se ofrecen narrativas visuales que pueden funcionar a modo de mitos modernos, con significados ambiguos que, desde una atmósfera romántica, pueden inducir a una reflexión sobre la existencia humana. A partir del recorrido propuesto, podemos extraer como conclusión principal que hablar de lo fantástico trascendental, tanto como impulso creativo y subgénero de lo fantástico, es posible, siendo trasladables muchas de sus características de la literatura al campo de la expresión pictórica. Siendo esto determinante, según la perspectiva aquí aportada, puede suponer un factor clave para la generación de visiones renovadas del mito. No obstante, el grado de esta renovación está presente o es si está presente o es posible puede evaluarse en función de las guías que nos aportan Durán y Losada. Más allá, y para trascender la presente comunicación, será misión pues de cada creador o receptor introducirse en ese laberinto propuesto para encontrar una posible salida, como conclusión última de aplicación abierta a futuros casos de estudio. Bueno, pues esto es. Muchas gracias.